Por varias semanas, los días miércoles, hemos tenido una reflexión, un tema que es una vida transformada. Y lo hemos visto en varias personas de la Escritura. Hemos tenido la vida transformada en Zaqueo, también en Judas, hermano del Señor Jesús, en quién más, en Judas, Judas, que era hermano del Señor Jesús, muy bien, y también en Zaqueo. Y hoy quiero que miremos la vida transformada en Juan. Juan, hermano de Jacobo, discípulo del Señor. Pregunta: ¿puede un hombre vengativo, egoísta, llegar a ser perdonado y pensar en los demás? ¿Puede dejar de ser egoísta y pensar en cómo ayudar? ¿Puede desear dejar el centro de atención y realmente vivir para su Señor? Y lo veremos en la vida de Juan. Lo he titulado Del trueno al amor. En Marcos capítulo 3, dice versículo 13. Marcos 3:13. Hablando del Señor, dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12. Está estableciendo, señalando quiénes de los discípulos que hasta el momento le están siguiendo van a estar como apóstoles. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Entonces comienza diciendo: ¿quiénes? 16. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro; a Jacobo, ahí está, hijo de Zebedeo. Zebedeo era el papá de Jacobo y también el papá de Juan. De este Juan es que vamos a hablar un poquito. Y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. ¿Por qué hijos del trueno? Por su carácter fuerte, agresivo. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo. Entonces tenemos dos Jacobos dentro de los discípulos: Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. Entonces el Señor mismo llamó a Jacobo y a Juan hijos del trueno, personas de carácter fuerte. Entonces vamos a establecer, a pensar un poco cómo era Juan antes de tener la transformación que el Señor hizo, y cómo fue, y un poco cómo fue después. Entonces, primero fue llamado por el mismo Señor como hijo del trueno. En Marcos capítulo 10, ahí mismo, más adelante, versículo 35. Dios puede cambiar a cualquier ser humano. La persona más difícil, la persona más dura, la persona más pecadora, la persona más llena de vicios, la persona más llena de problemas en su vida, no importando la dimensión de ellos, Dios puede transformarlo. No hay pecado que Dios no pueda vencer en sus hijos. No hay situaciones que sus hijos no puedan superar tomados de la mano del Señor. A veces los cambios son inmediatos. Usted lo ve ahora y lo ve al otro día de que creyó y ya. Otras veces es un proceso que Dios hace en los creyentes. Y parece ser que así fue también en Juan, un proceso, porque iniciando, cuando le eligió como discípulo, ya le estaba diciendo que hijo del trueno, o sea, fuerte, carácter, tal vez agresivo, no sabemos.
pero parece que era fuerte igual con Jacobo, su hermano. Y cuando miramos en Marcos 10, versículo 35, entre otras cosas se piensa que Juan era menor, porque siempre se menciona Jacobo, Juan. Entonces se deduce, por lo tanto, que Jacobo era mayor. Versículo 35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, 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 querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no saben, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Entre otras cosas, este Jacobo, a quien el Señor le está diciendo esto, cuando usted mira Hechos capítulo 12, él murió, muerto lo mató Herodes. Versículo 40. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, Jacobo y Juan eran 2, total 12. Entonces, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolo, les dijo: sabéis, los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas autoridad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ellos están pidiendo tener un lugar preferencial con respecto a los 12. Habían 12. Están Tadeo, Tomás, Felipe, Andrés, los demás están allí. Y ellos dijeron: nosotros queremos estar en primera fila. Queremos estar el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Miren que ellos creen que él es el Mesías. ¿Por qué? Porque en la solicitud, mire el versículo 37, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Reconocen que él es el Mesías, reconocen que él es el rey. Aquí el problema no es que no crean, el problema es que ellos quieren ser los primeros, los que sobresalgan por encima de los demás. Esos eran Jacobo y Juan, hijos del trueno. Querían ser los primeros, querían ser los protagonistas. Querían sobresalir por encima de los demás. Y los discípulos se sintieron mal con ellos, se enojaron, no porque fueran más espirituales. Venga, ustedes, qué carnales ustedes, ¿cómo piensan así? No, pienso que no. Pienso que ellos también querían lo mismo, sino se nos adelantaron. Entonces se enojaron los otros 10 con Jacobo y con Juan, mas el Señor les enseña. Versículo 42. Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean, son como amos de ellas, sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Somos siervos los unos de los otros. El que comparte la palabra es siervo en la iglesia, no el rey, no el que él manda más, es siervo conjunto con ustedes de aquel que es nuestro Señor. Entonces, él les da la lección y vamos dibujando un poco el carácter de Juan. ¿Qué les parece? El carácter de Juan. Y si usted quiere ver un poco más del carácter de Juan, acompáñeme a Lucas. ¿Cómo era Juan antes de la transformación del Señor hizo a su vida?
por medio de su obrar. Lucas 9. Resulta que ellos pasaban cerca a una aldea, él con sus discípulos, versículo 51, cuando, Lucas 9:51, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Sabe con qué se va a enfrentar allí? Sabe que va a ir a enfrentar la muerte allí por nuestros pecados. Versículo 52. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de quienes. ¿Saben qué pasaba entre los samaritanos y los judíos? Sí, no se querían, porque los samaritanos no eran judíos, eran judíos, pero no eran judíos mestizos. Entonces, los judíos sentían como que ellos les habían traicionado al mezclarse con otras naciones, ya que la ley enseñaba que los judíos no podían casarse con personas de otros pueblos. Entonces, de esa mezcla con personas que les colonizaron, por decir algo, cuando fueron llevados, se mezclaron entonces los judíos con personas de otras naciones, que eran los samaritanos. Entonces, versículo 52, envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. 54. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, venga, esto no se puede quedar así. No se puede quedar así. ¿Sabe qué podemos hacer, Señor? Vea, hagamos una cosa. ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Fuerte, ¿cierto? ¿A qué se está refiriendo aquí Jacobo y Juan? ¿Se acuerdan? Elías en el monte, creo que Carmelo, están aquí los profetas de Baal y vamos a hacer una cosa, dijo Elías. Ustedes son muchos, yo soy uno. Yo creo que el único Dios es Jehová, pero ustedes creen que es Baal. Vamos a hacer una prueba. Vamos a colocar un altar, vamos a echar agua aquí y allá y vamos a pedirle a Dios, ustedes a Baal, yo a Jehová. El Dios que responda por medio de fuego, ese es Dios. Ellos dijeron, claro, sí, vamos, hágale. Entonces se pusieron, ustedes primero ustedes, los profetas de Baal, y se pusieron a saltar, a gritar, a rajarse con cuchillos. Entonces Elías, Elías le decía, grite más fuerte, de pronto está durmiendo. Grite más fuerte, tal vez está descansando o tal vez está comiendo. Cosas así le decía Elías, se burlaba de ellos. Griten más. Por más que gritaron, Baal no contestó. Cuando Elías llegó, organizó el altar, porque había quedado destruido, echó más agua en él, de manera que se derramaba por los lados el agua. Señor, demuestra que tú eres Dios. Y enseguida fuego descendió del cielo. Y el pueblo de Israel dijo, Jehová es Dios. Entonces ahorita el espiritual, Juan, como es tan espiritual, fueron a las aldeas de samaritanos, ellos no le recibieron y dijeron, Señor, hagamos una cosa, que descienda fuego del cielo como hizo Elías. Le está diciendo, si hace descender fuego del cielo, vas a demostrar que tú eres. Y la gente va a reconocer que tú eres Dios. Pero ¿a costa de qué? De vidas de personas. ¿Cuántas? No tenemos idea.
pero de vidas de personas. El Señor les dice, ¿qué es lo que ustedes están diciendo? Versículo 55. Entonces volviéndose él, lo reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Él no vino para mandar la gente a la eternidad sin él. Él vino para que la gente creyera en él, para que se fueran a la eternidad con él por siempre. Entonces, si ven características de Juan, hijo del trueno, o sea, carácter fuerte, querían ser los primeros con su hermano Jacobo, y luego descienda, Señor, fuego del cielo, consúmalos. Vengativo, ¿verdad? Usted se identifica con Juan. Usted era así o es así tal vez. Usted tiene algo de eso, de fuerte, de agresivo tal vez, de ser el centro y de no dejar escapar aquellas cosas y, ¿cómo es que dice la Biblia? Para ser espirituales, ojo por ojo y diente por diente. Pues el Señor transformó a este Juan y lo convirtió en Juan, pero un Juan distinto. Miremos años después de la muerte del Señor y de su resurrección allí en Primera Juan capítulo 2. Primera de Juan. Recuerde, cuando decimos primera, estamos hablando de la carta que está ahí cerca, Apocalipsis. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 1. Dice, bien, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Bueno, muy bien. Versículo 12. 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. ¿Qué palabra se repite en estos versículos? Hijitos, ¿cierto? Hijitos. ¿Qué le parece esa expresión? Es una expresión de amor, de ternura. ¿Le muestra esta expresión a una persona agresiva, dura, vengativa, fuerte? ¿Le muestra esta expresión a un hijo del trueno? No. Es una persona que ha sido transformada por el Espíritu de Dios. Hijitos. ¿Y saben una cosa? El apóstol Juan es conocido como, como el discípulo del amor, el discípulo del amor. ¿Por qué? Vamos a mirar ahí en Primera de Juan, ahí mismo, capítulo 3, versículo 11. Una de las palabras que más repite Juan es las relacionadas con amor. Miren, del 11 dice, este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte.
Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y si usted sigue leyendo, 1 Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios. 4:1, amados, no creáis a todo espíritu. 4:7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahora, ven por qué es conocido como el discípulo del amor. Si usted toma 1 de Juan, 2 de Juan, 3 de Juan y subraya la donde dice amor, amémonos, amados, ahí va a encontrar. O si usted quiere no subrayar, sino colocar un corazoncito allí, al lado de su Biblia, donde se mencione la palabra amor, amémonos, entonces va a identificar como el tema sobresaliente del autor de la carta es el amor de Dios por nosotros y cómo nosotros debemos amarnos. Ahora, si él no hubiera sido transformado por Dios, él sería uno de los que le dijera, venga, si alguien le hace mal, no importa si es hermano de la iglesia, no importa quién sea, usted no se deje, usted desquítese. Si le pegan un codazo, usted hágale el otro. No se vaya a dejar. Ese sería el consejo de un Juan sin transformación del espíritu. Pero este Juan fue transformado por Dios. Este Juan es distinto del Juan que el Señor conoció cuando le llamó hijo del trueno, porque ese Juan fue transformado por Dios. Hace parte de los millares alrededor del mundo cuyas vidas han sido transformadas por Dios, por su espíritu y por el obrar de su palabra. La pregunta es si tú haces parte de ese grupo transformado por el Espíritu de Dios o que está siendo transformado por él. No hay evidencia de genuina fe en el Señor Jesucristo si tu vida no ha sido transformada. Si la vida de Juan hubiera sido la misma de años atrás, de haber conocido, tenido contacto con el Señor Jesús cara a cara, y pasan años y hubiera sido el mismo, entonces podríamos decir que dudamos de que realmente Juan hubiera sido hijo de Dios, pero vemos evidencias claras en la escritura de la transformación de este hombre, pero no por él, es por el poder de Dios en la vida nuestra, lo que él puede hacer en un corazón que permite que Dios trabaje. Tú quieres que Dios trabaje en tu vida, que te transforme, que te cambie, que se vean cambios genuinos en tu vida. Permite que Dios lo haga y Dios lo va a hacer. Nada que tú tengas en tu vida quedará grande frente al poder de Dios transformador, poder transformador de su gracia. Vamos a orar. Señor, gracias por las cosas que tú haces, por la vida que nos regala y porque lo más excelente, precioso de la vida es tener una relación contigo. La gente piensa que lo mejor es tomar, bailar, salir, gritar, pero ya tenemos evidencias de personas que han vivido en ese mundo, en el mundo del baile, en el mundo del licor, en el mundo del sexo libre, y encuentran que sus vidas son vacías, fracasadas, sin sentido. Y vienen a Cristo después de haber vivido todo eso y encuentran que lo mejor no estuvo en el licor, lo mejor no estuvo en el baile, lo mejor no estuvo en la vida libre sexual, lo mejor lo encontraron en Jesús, en el Señor Jesús. Y te damos gracias porque Él tiene el poder aún de transformar vidas. No importa cuán egoístas, vengativos, crueles, soberbios, egocéntricos, egoístas seamos,
el Señor puede transformar y quiere transformar la vida de cualquiera que se pone en sus manos, que se acerca por la fe y que confía en Él de corazón como Salvador. Oramos por tu espíritu obrando en corazones, Señor, que sean doblados delante de ti, llevados a creer de verdad en el Señor Jesucristo, tocados por el Espíritu de Dios y por su palabra, para recibir aquello que tú quieres entregar. Primero la salvación, primero el perdón de pecados, pero también una vida transformada por ti. Dios, gracias. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén.